ponete a pensar por un minuto, ponete a pensar por un segundo, por unos instantes, en lo que hiciste a lo largo de tu día. Y te vas a encontrar con un motor fundamental de eso, que es el laburante, el trabajador. La verdad es que todo lo que has hecho a lo largo del día seguramente estuvo atravesado por algún trabajador que se te ha acercado, te ha dado una mano, te lo viste, e incluso vos por ahí probablemente seas una parte de ese motor fundamental. Bueno, de eso se trata este programa. Le vamos a hablar a los trabajadores y vamos a hablar de los trabajadores. Vamos a hacer foco en el pasado, por supuesto, porque muchas de las cosas que hoy nos pasan vienen de ahí. Vamos a focalizarnos, por supuesto, también en el presente para entender algunas de las cosas que está pasando. Ustedes vieron, ¿no? Están hablándose por estas horas mucho del fantasma de la flexibilización laboral. Se está hablando mucho del ajuste, la inflación, los números. ¿Hay despidos, no hay despidos? Bueno, lo vamos a charlar, por supuesto, porque este es el presente también de nuestro país y de nuestra provincia de Buenos Aires. Pero vamos a hablar del futuro, porque el trabajador, porque el laburante es el único realmente en toda esta cadena que tiene la vista puesta en el futuro desde el momento en el que ingresa, desde el momento en el que empieza a hacer su tarea. Es el único que está concentrado y enfocado en 30, 40 años de oficio. Y se ve en esos 30, 40 años de oficio. Tiene la visión de largo plazo, la que muchas veces le reclamamos a la política. Bueno, esa es la visión de los trabajadores y es la visión que con los protagonistas, por supuesto, de ese mundo gremial, les vamos a dar en este programa. Bienvenidos, esto es Mundo del Trabajo y la vamos a saludar a ella que me acompaña. ¿Cómo le va? Victoria Álvarez, ¿cómo anda? ¿Bien? Hola, muy bien. ¿Cómo estás, Matías? Pero muy bien. Cuénteme qué me va a traer usted, a ver cuál es el informe, cuál es el detalle. Hoy vamos a hablar de los sucesos que han pasado durante la semana, por supuesto en el mundo sindical, ya sea la apertura de una nueva sede gremial, jornadas sindicales y la continua lucha de los trabajadores por sus derechos. Todo acá en el Mundo del Trabajo. Bueno, impecable. Y me va a dar las redes sociales también, porque vamos a interactuar obviamente con toda la gente que quiera contactarse con nosotros a través de cada una de ellas, ¿no? Por supuesto, quienes nos quieran seguir en Facebook estamos como Mundo del Trabajo, en Twitter y Instagram como Mundo del Trabajo TV. Un pequeño adelantito chiquito del invitado que vamos a tener en instantes charlando con nosotros. ¿Me puedes decir, aunque sea, sin decirme el nombre? No me digas el nombre, pero aunque sea... No te digo el nombre. Dame 2 detallecitos, a ver. Te voy a contar que el gremio que él dirige tiene más de 50 años de antigüedad. Epa. Y además tiene aproximadamente 5.000 afiliados en toda la provincia. Impecable. Creo que hay algunos que ya están empezando a sacar las cuentas en la casa a ver de qué se trata. A ver quién es. En un ratito volvemos con vos, Vicky, y obviamente nos vamos a meter de lleno en cada una de las cosas que nos acerques. Pero ahora con ustedes me voy a compartir el informe, la presentación, y ya nos encontramos aquí con el primer protagonista de esta tarde. Dale. Nuestro invitado nació en la localidad de Carlos Casares en marzo de 1955. Pasó toda su infancia en aquel pueblo del oeste bonaerense, en donde completaría también la escuela secundaria. Luego se mudó a la ciudad de La Plata para estudiar la carrera de abogacía y se recibió allí por el año 1982. En el año 78 ingresó en el Ministerio de Economía Provincial, donde tomó contacto por primera vez con la Asociación de Empleados de Rentas Inmobiliaria, AERI, en la que pronto se convirtió en delegado sindical y allí descubrió su gran pasión, el sindicalismo. Luego de años de trabajar por los derechos de los trabajadores del Ministerio de Rentas, fue elegido por segunda vez como secretario general del sindicato en el año 2010. Le damos la bienvenida a Mundo del Trabajo a Jorge Raúl Baldovino. ¿Cómo le va, Jorge? ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Qué dice? ¿Cómo le va? Gracias por acompañarnos. No, por favor, gracias a usted por invitarme. Estaba viendo ahí en el informe, es abogado. Soy abogado. Qué linda perlita esa ya para arrancar, sí. ¿no? Muy importante. Fue la profesión que abracé de mis estudios secundarios en mi pueblo, en Carlos Casares. Sí. Y en el año 1973, año politizado totalmente, llegué para estudiar en la Facultad de Derecho. Bueno, me recibí en el año 1982, el mismo día que se tomaron las Malvinas, el 2 de abril. ¿El mismo día se recibió? El mismo día. Claro, le quedó marcado. El 2 de abril del 82, que recuerdo que al mediodía hubo un festejo grande, se cerró absolutamente todo. Yo digo, estarán festejando porque me recibí yo. Bueno, y con muchos avatares del 73 al 82 por motivos políticos. Pero sí, soy abogado
¿Y sospechaba usted ya desde ese entonces cuando empezó la carrera o algo, sospechaba que se iba a meter en el mundo gremial, en el mundo del trabajo? ¿En qué momento fue que...? No. En primer momento que vine ya me metí en la política. En ese tiempo era así. Había mucha militancia, mucha juventud, después de muchos años de dictadura, de proscripciones de los movimientos populares. Así que fui abrazando primero la causa política y bueno, el devenir de la vida hizo que con el tiempo terminara en la cuestión sindical. He tenido una militancia activa políticamente, pero en definitiva, una vez que ingresé a trabajar por entonces el Ministerio de Economía, en lo que era Catastro, en el año 78, al poco tiempo ya fui delegado sindical. Y bueno, ya a partir de ahí fui forjando una carrera, ya muy joven. Usted ahora me va a explicar de qué se trata el gremio AERI, porque por lo que estuve viendo también es súper específico. La verdad es que yo vengo con algunas cositas, pero también aprendo en este programa, ¿no? Que es un poco la idea. ¿Me va a explicar bien de qué se trata este gremio y realmente cuáles son sus representantes, sus representados? Porque me parece que es súper interesante que sea un gremio tan específico. Pero dígame un poquito más de Carlos Casares. Hábleme un poquito más de Carlos Casares, que es el lugar. Usted viene del interior de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Claramente para acá. ¿Se puede pensar en una dirigencia gremial, en un trabajo gremial, sindical también desde el interior, digamos? Sí. Por supuesto que sí, por supuesto. Es decir, hay trabajadores como en todos los sectores, es un pueblo agrícola-ganadero fundamentalmente, con escaso desarrollo industrial. Pero sí se puede desarrollar una actividad gremial y de hecho hay sindicatos importantes o seccionales de gremios importantes que desarrollan su actividad en Carlos Casares. Bueno, en la ciudad de uno, a mí me costó mucho adaptarme a La Plata, es decir, ¿Sí? Yo me siento casarense, todos los que venimos del interior nos sentimos un poco así, casarense, a pesar que desde el 73 hasta ahora estoy en La Plata. ¿Qué le costó? ¿Qué se acuerda que le haya costado? ¿Qué fue lo que le impactó, lo primero que le haya impactado de la ciudad? No, lo primero que me impactó fue precisamente la cuestión política, la militancia universitaria de esos tiempos. No era tanto allá, digamos, no se veía tanto. No. Eran los últimos tiempos del gobierno militar y por ahí algún movimiento secundario había, pero el cambio fue muy importante. Y bueno, eso fue lo que quizás más me impactó, ¿no? ¿Qué es el AERI? AERI, el nombre en realidad está desactualizado a través de los tiempos, es un gremio que tiene más de 50 años, significa Asociación de Empleados de Rentas e Inmobiliaria. Comprendía a los empleados de rentas, a los empleados de catastro, del registro de la propiedad. Con el tiempo fuimos creciendo, pero no queremos cambiar el nombre, es un hecho fundacional y fundamental mantener el nombre de la organización. Y hoy representamos o somos gremio específico y representativo de ARBA, de la Agencia de Recaudación, que se creó en el año 2008, pero antes éramos de los trabajadores de rentas y catastro que conformaron ARBA. También tenemos representación en el Ministerio de Economía, en el Registro de la Propiedad, en el Instituto de Lotería y también tenemos algunos afiliados, si bien no somos mayoritarios, en algunos organismos de control como Contaduría y Tesorería que funcionan dentro del ámbito de la sede del Ministerio de Economía. Qué importante, porque me decía y me iba nombrando algunos organismos, digo, eso es motor realmente de cómo funcionan los gobiernos, digamos, ¿no? De cómo funciona. Y me dice ARBA 2008, digo, debe haber sido un cambio, ¿no? Una cosa bastante importante, el movimiento que hubo desde el momento en el que ARBA empieza a hacerse cargo de la recaudación realmente de la provincia. Bueno, es decir, este gremio se formó, los pioneros de nuestra organización formaron con ese objetivo, con que la recaudación fuera un organismo autárquico. Fue una pelea de muchos años, diversos proyectos presentados por nuestra organización, gobiernos que desatendían el tema, gobiernos que prometían hacerlo y no lo hacían. Debemos reconocer que en el año 2008, con el gobernador Scioli, pudimos concretar la agencia de recaudación como ente autárquico, que significó desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista de la recaudación también y por supuesto para los trabajadores un avance fundamental. Claro, a los trabajadores también les cambió, ¿no? Sin lugar a duda, le cambió desde el punto de vista de las condiciones de trabajo, desde el punto de vista salarial, con temas específicos que pudimos concretar nosotros en la ley de creación del ARBA, como el pago de un premio por productividad, que está atado a la recaudación, que estamos cobrando todos los trabajadores de ARBA, una serie de logros que pudieron realizarse
precisamente por la creación del ARBA. Nos está faltando Sin un duda. tema. ¿Qué le falta? Digo, le falta una pata al ARBA. Ojo que eso está bueno también lo que mencionó recién, de que cobran un plus por eficiencia en el trabajo. Exactamente, por recaudación. Y lo venimos cobrando regularmente, en unos años más, otros años menos, dependiendo la recaudación durante todos los años. ¿Y qué le el falta? trabajador de ARBA lo siente como algo propio, específico de ellos. ¿Pero qué le nos falta? está faltando? El convenio colectivo de trabajo propio. Ajá. Es decir, no puede haber ente autárquico si no tiene un convenio colectivo de trabajo que regule las condiciones de trabajo de ARBA, de los trabajadores. Hemos elaborado diversos proyectos, tenemos el año pasado teníamos en tratamiento un proyecto en el Ministerio de Trabajo. Bueno, el cambio de gobierno ha hecho que se demorara, pero Claro. estamos insistiendo con eso. Ahora, Jorge, usted está vinculado, porque lo veía que también incluso formó parte también del mismo gremio antes, o sea, y imagino que también al formar parte de un gremio que tiene tanto que ver con el Estado, debe haber mucho contacto, mucho roce con la política. ¿Se pueden unir las cosas? Digamos, ¿se puede pensar en los gremios completamente por separado de la política? No se puede pensar completamente por separado, hay que hacer un equilibrio muy importante y ver lo que uno debe privilegiar. Yo cuando opté ya por niveles de conducción dentro del gremio, ya abandoné la participación política partidaria, no obstante soy un ser humano absolutamente político y hago política si tengo que hacer, eso es pero imposible manteniendo, dejarlo. primero está la organización gremial, fundamentalmente porque nosotros debemos respetar que dentro de nuestro gremio hay gente que piensa distinto desde el punto de vista político, que tiene distinta militancia y siempre hemos privilegiado a través de un equilibrio la participación absolutamente de todos. Ahora, eso sí, nuestro gremio, que está dentro del seno de FEGEDBA, de la Federación de Gremios Estatales también, participa del ideario y la concepción del movimiento obrero organizado argentino, creado en los años 45 por el general Perón. Eso sí. Ya voy a charlar en 2 minutos del tema de la actualidad, porque tenemos hasta incluso un informe que nos va a presentar Victoria y demás, y eso nos va a disparar un montón de cosas. No puedo no preguntarle por la reunificación de la CGT, que es, creo yo, el gran tema sindical o el gran tema que le importa a los trabajadores, a ver si va a cambiar algo, si es muy distinto, si es bueno, si es malo. Bueno, es absolutamente bueno. Nosotros, del pequeño granito de arena que significamos como gremio provincial, pero como un gremio de primer grado, siempre hemos venido bregando por la unidad. Acá inclusive en La Plata hay 2 CGT también, por distintos motivos separadas, y hemos tenido reuniones, he sido uno de los impulsores para lograr la unidad, así que este primer paso dado con la unificación de esta CGT, creo que es un camino, una solución. ¿Es válida la unificación, Jorge? Sí. Más allá de, porque creo que Venegas es que había apelado en la justicia. Bueno, es precisamente esos condimentos políticos hacen que algunos sectores no estén de acuerdo con esta unificación, particularmente yo y toda nuestra organización gremial está absolutamente de acuerdo, más allá de las figuras, de los que se fueron, del triunvirato que llegó, o si tenía que ser uno, es decir, esos son cuestiones que no... Lo importante es que se hayan puesto de acuerdo, se han dispuesto actitudes personales y que se haya logrado esta unidad primaria. Ahora hay que verla andar, hay que trabajar en favor del trabajador, y a todos los sectores que no participaron de este congreso, inclusive el sector que vos me dijiste, del compañero Venegas, creo que hay que invitarlos porque primero está el trabajador y después están las cuestiones políticas. Qué interesante. Yo me muero de ganas, ahora en un ratito le voy a preguntar por un poco también por la actualidad política, por algunos números, ¿no? Obviamente que nos abren también el juego. Pero mientras me hablaba pensaba, ¿qué le conviene al gobierno? ¿No? ¿Qué le convendrá al gobierno nacional tener un solo interlocutor? ¿Qué le conviene al laburante, al trabajador, que vaya un solo interlocutor a poder charlar con el gobierno? Obviamente creo que también te puede dar más soluciones. ¿Usted qué piensa? No, al trabajador sin lugar a dudas y a todas las organizaciones sindicales les conviene, no que le conviene, es una necesidad impostergable esta unidad. Ya no se trata de una cuestión de conveniencia nada más. Yo creo que si se seguía con esta desunión iba a haber problemas serios en virtud de que hay una política económica distinta, una política económica donde se desconocen muchos derechos del trabajador, donde el sector trabajador se está pagando este ajuste.
de manera tal que yo creo que sin duda tengo que a las organizaciones gremiales y al trabajador le conviene la unidad. En cuanto al gobierno, bueno, sería una cuestión difícil de dilucidar eso, qué es lo que le conviene. Yo creo que le conviene tener diversificada la... Siempre, ¿no? Siempre diversificado. Pero no solamente a este gobierno, no quiero hacer una cuestión ideológica con esto, más allá que no piense yo ideológicamente como el gobierno actual, pero no es una cuestión, creo que todos los gobiernos, también aquellos de los cuales yo pienso de la misma forma, creo que también les ha convenido dividir al movimiento obrero. Y los dirigentes sindicales, en esto la gran autocrítica que debemos hacernos, creemos que hemos contribuido lamentablemente a esta división. Me quedo con eso y me espera la pausa. No? Vamos a la pausa, hacemos 2 minutitos de pausa y volvemos y seguimos charlando en Punto del Trabajo. Dale.